¿Verdadero o falso? La elección se va a definir en segunda vuelta. Cada vez más verdadero para mí. Yo creo que verdadero, mira. Son cautos ustedes, vamos a pellizcarlos debajo del asiento. El MAS puede ganar con cualquier candidato si hay dispersión. Falso. Sí. La oposición unida es un mito urbano. Es verdadero, yo te diría. Sí, verdadero. No hay posibilidad, Yo voy a ¿no? decir siempre después del Armando, del ¿para Armando qué? y le voy a decir lo mismo que él. No, pues, están Que acá. él diga primero, que él diga primero. Una nueva generación política no va a surgir de esta elección. Posiblemente falso. Ah, mira. No, yo creo que más o menos verdadero. Y te digo por qué. Con todo yo te diría, a ver, no sé si van a tener el rol que uno estaría esperando, ahí hay un tema, ¿no? Pero finalmente sí creo que estamos viendo el ocaso de ciertos liderazgos. Ciertos liderazgos Se van a jubilar. se van a jubilar definitivamente, por un tema Sí. hasta de Sí. edad en esta Por eso elección. dije que- Es la por final eso del dije tuto, falso, ¿no? etcétera, ¿no? Y entonces eso necesariamente nos da probablemente el indicio de que de esta elección van a empezar a surgir algunos de los perfiles que vienen para adelante. En ese sentido, te digo. Si gana el MAS, el país explota. Si pierde, también. Falso para mí. Sí, falso. Mucha risita, pero falso, ¿no? Ok. Nadie tiene proyecto de país, todos tienen plan de poder. Verdadero. Uf, Yo creo que es verdadero. qué triste, chicos. Horror. Las redes sociales pueden definir esta elección. Antes de ir a eso de las A redes ver. sociales, es que lo que pasa es que la oposición está con la cabeza en los años 80-90 del periodo neoliberal y no han renovado un proyecto de país. Y el MAS está con una mirada de los años 2000 y tampoco ha renovado su proyecto de país. Así que estamos en una elección donde no hay un proyecto de país viable, que enamore, que sea fuerte. Entonces, es triste. Las redes sociales pueden definir esta elección. No, falso. Falso. El 2025 va a parecerse más al 2005 que al 2019. Sí, 2005 yo te diría. Verdadero. No, aunque, a ver, El 2025 se va a parecer más al 2005 que al 2019. no, yo creo que no al 2019 porque no tienes ahí, ahí el 2019 todo se Por eso, jugaba en entonces, torno a la verdadero. hegemonía del MAS, ¿no? Verdadero. El 2005 como el inicio de una etapa, pero también una elección, el 2005 fue el inicio de un ciclo. Yo no creo que este sea un inicio del ciclo. Falso, o sea, no se va a parecer ni a uno ni al otro. Falso verdadero, dicen. No se va a parecer ni uno, ni al 2005 ni al 2019. Sí. Gane quien gane, el próximo presidente va a gobernar con chaleco antibalas. Yo creo que es verdadero, pobrecito. Sí, va a ser muy débil. Sálvese quien pueda. Vamos con el quinto asalto, el anteúltimo. Escenarios de agosto. Ya Vamos está. a ver qué pasa. Tenemos los datos. Ya me nos ha adelantado, ¿no? Ahora vamos a ir a la carne, vamos a hablar de los... A ver, esto es Pero lo no, último, bueno, ¿no? no has puesto una de julio ahí, ¿eh? No, es porque van a decir que tengo preferencia. Estamos intercalando, no sé si viste, hermano, estamos intercalando. 18, Ahí puse 2. Red 1 y Panterra, estamos hablando de marzo del 2025. ¿Cómo cambió el país desde marzo a ahora? No, miren, hoy teníamos un chi en aquel entonces, estamos hablando de hace un par de meses nomás, son unas cuantas semanas, pero acá no está ni Del Castillo, ni Eva, ni Dun, ni Sarabia, estaba un chi, pero podemos un poco con los que sí se han quedado ver qué pasó. Eso comentábamos con Armando. Estas Sí. dos encuestas las hizo una misma empresa al mismo tiempo. Y entonces, ¿cómo es eso de que Andrónico 1825? Sí. Depende de quién pregunte. Son los mitos metodológicos. Depende ahí, de quién uno pague. No sabe. Se quedan en silencio, vamos. No, estábamos hablando de que en la encuesta de Panterra la pregunta era medio rara, no era ¿por quién votaría usted en este momento? Sino ¿a quién le da el 1, el 2, el 3? Eso Era como una ha causado un categorización de candidatos. Sí. Más que una pregunta clásica de intención de votos. ¿Y por eso podía estar sucia la respuesta? Sí, porque te varía, ¿no? Te varía. La clásica es usted, si fueran las elecciones, ¿no es Sí. cierto? ¿Por Si quién- hoy fueran las si hoy elecciones, ¿por quién votaría? Claro, Eso esa es la hizo clásica. Panterra. Sí. Tenemos una última imagen. Vamos a ver antes de entrar con este bloque. A ver,
también de Panterra, opiniones positivas y negativas de los candidatos. Sí. Algunas cosas interesantes de esta foto es, Arce, muy bajo, no sabe, no contesta, quiere decir que la mayoría de la gente sabe que lo ama o que lo odia, ¿no? En este caso lo odia. En este caso lo odia. Después, todos tienen un alto negativo, ninguno tiene un positivo por encima de su negativo, todos tienen más gente con opinión negativa que positiva. Y otro dato que quiero destacar es un Evo, que tiene el positivo más alto de todos, aunque también de los más altos negativos, pero el más alto positivo, siendo que es como el innombrable, ¿no? Lord Voldemort para muchos, y sin embargo, de todos estos es el que tiene más alto positivo. Digamos, llama la atención por lo menos. Lo cierto es que hay más de 10 nombres en la papeleta a hoy, ¿no? A ver, no importa cuando veas este debate, hay un montón de nombres, ¿no? No me hago cargo de que cuando lo veas, el que a vos te gustaba ya no esté, porque eso puede variar de minuto a minuto. Sí, depende de los judiciales, así que eso puede pasar cualquier cosa. Lo cierto es que hay muchos nombres, hay más de 10 al momento. ¿Cuán abierta está la elección para vos, Julio, según lo que dicen las encuestas y sobre todo esta foto donde hay gente que ya no existe y hay gente nueva también? Yo me atrevería a pensar que, como ha sucedido en otras campañas electorales, el voto se va a concentrar en no más de 4, a pesar de la dispersión que pueda haber. Mira. Me parece que los protagonistas van a ser Andrónico, Samuel, Sí entran, Tuto. Andrónico. Sí, sí es que entra, ¿no? Sí. Van a ser los 3 básicamente y tal vez Manfred, ¿no? Con porcentajes mayores de 15%. ¿Y si no entra Andrónico? La verdad es que no me costaría pensar en la posibilidad de que no va a entrar. ¿Qué puede pasar con el electorado masista, evista, androniquista? No se van a ir a Del Castillo, no se van a ir a Eva Copa, creo, en gran mayoría. ¿Y qué van a hacer? Se van a dispersar con pocos porcentajes en algunos candidatos, pero me daría la impresión que va a haber un alto abstencionismo. O sea, podemos estar ante la inminencia de, por primera vez, una elección con un blanco o un nulo más alto de lo esperado. Si no va Andrónico, yo me atrevería a pensar de más del 10%. Estaban normalmente entre 5 y 7% Sí. blancos nulos, probablemente más del 10%, acercándose al 15% si no va Andrónico. No sé si es muy arriesgado decir eso. Empecemos, no, está bien. Vamos a ver en unas semanas, porque falta poco para las elecciones, qué pasa y también en los próximos días qué pasa con Andrónico. Empecemos con el actor disruptivo. Evo Morales, Armando. ¿Víctima, mártir o villano con chance? Víctima, mártir o villano con chance. Wow. Qué difícil, che. Qué mala que eres. No me gustaría calificarlo ninguno de los 3. No creo que sea una víctima, porque yo creo que es responsable de muchas cosas que están pasando. Entonces, la lógica de la victimización sirve más para la palestra, digamos. Yo creo que tiene que asumir su responsabilidad. Pero por el otro lado, evidentemente es un personaje que en este momento está siendo atacado por todos y que ha sido, digamos, que ha salido del juego a partir de estrategias que en muchos casos son irregulares, ¿no es ¿Cuánto cierto? realmente pesa su figura hoy? Yo creo que sigue pesando. Yo creo que sigue pesando. De hecho, la encuesta de Sí, Panterra, sí. tú veías, Sí. aunque bueno, ahí hay diferencias con otras encuestas. Ajá. Yo creo que Evo ya no es lo que fue, pero sigue pesando en un segmento muy importante del electorado. Sobre todo esto hemos hablado, del mundo popular. No es un tema menor que tenga un 30-33% según esa encuesta, digamos, Sí. De favorabilidad. de favorabilidad. Entonces, él existe. Y también tú has visto en algunas movilizaciones que él existe. Entonces, Claro. Evo Morales está ahí. Sí. Ahora, yo donde sí discrepo es en el hecho que siga teniendo el peso que lo tuvo. Eso sí ya no. ¿No es Claro, cierto? no, ya no gana por goleada. ¿Cuál es el reto para vos, Julio, que tiene que enfrentar un andrónico que va en la carrera electoral en términos de su capacidad para atraer votantes en agosto? Evidentemente hay un voto duro que decías que lo vale preferir y que si no está, no va a trasladar su voto a otro candidato de características similares, al menos en la A imagen. Del Castillo pero no. no. No.
¿Cuál sería el no en reto? gran porcentaje, sí. ¿Cuál sería el reto de Andrónico entonces para quizás atraer a ese no sabe, no contesta, o a ese dudoso, o a ese evista desencantado, o a ese centro que por ahí le gusta este chico que, como lo decías, ¿no? Un joven que creció, estudió y hoy tiene una mirada más liberal que muchos liberales en lo económico, hay que decirlo? ¿Cuál sería el reto de Andrónico? Primero, entender que no va a poder seducir a la clase media, las clases medias, no va a poder seducir. Nadie del ámbito masista va a seducir a las clases medias, ni aunque vayan con Jesucristo como acompañante de fórmula, no. O sea, las clases medias son en su gran mayoría antimasistas, estructuralmente no van a votar por él. Entonces, que no se haga ilusiones de si va a escoger una vicepresidenta de la clase media alta, alta paseña, digamos, y que por eso van a votar los de las clases medias por él. No, never, no va a ser. Segundo, never in the life, como dice Mesa. Tiene que enfocarse Andrónico en el ámbito masista, que son las clases bajas. Y ahí tiene dos retos. Primer reto, consolidar el voto masista en tierras altas, pero su mayor reto es entrar a ese mundo popular de la ciudad de Santa Cruz, que es esencial, que en algún momento votó por el MAS, pero que se ha decepcionado tempranamente, puede rescatar ese voto. Si logra consolidar el apoyo en tierras altas y entrar a ese gran voto popular de la ciudad de Santa Cruz, uniendo el Alto con Santa Cruz, creo que tiene buenas posibilidades de llegar a una segunda vuelta. Ahora, yo agregaría un tercer reto, o tal vez vamos a diverger en eso con Julio, que es la relación con Evo. Es decir, a mí me da la impresión que sí, tiene estos dos temas, pero la consolidación del núcleo más duro, digamos, del MAS, de los electores más fieles del MAS, tiene que ver también con una cierta resolución de su relación con Evo Morales. De hecho, te hubiera dicho hace un mes que el mejor escenario para Andrónico era de alguna manera entrar con Evo Morales, es decir, con cierto grado de acuerdo con Evo Morales. Eso no se está dando, sí, y de hecho tú ves todos los días los ataques del evismo contra Andrónico son fuertes, y tengo la duda de hasta qué punto finalmente va a haber un endoso, o al contrario, vas a tener una posición de Evo en contra incluso de la candidatura de Andrónico, y hasta qué punto eso le va a dificultar consolidar su base inicial, ¿no es cierto? Ahí tengo una duda, ¿no? Y de hecho, tal vez volviendo al Evo, aunque el Evo está fuera del juego electoral en este momento, parece muy poco probable que entre, casi totalmente improbable, sin embargo Evo sigue teniendo y sigue siendo una voz dentro de este proceso electoral. Y entonces la pregunta es, ¿esa voz cuánto va a pesar en las posibilidades de Andrónico, por ejemplo, de poder, o de otro candidato, de poder captar su electorado, ¿no? Al final, la apuesta de Evo Morales puede ser también el voto blanco y el voto o la abstención, ¿no es cierto? Patear el tablero. Claro, y entonces ahí estamos en un escenario. Yo eso todavía no lo tengo claro, no sé cómo tú lo ves, Julio, esto del tema del endoso de Evo. Bueno, yo creo que se ha sobrevalorado el endoso de Evo. En las encuestas de diagnosis... O sea, no tenés razón. En las encuestas de diagnosis, la intención de voto de Evo se está estática hace 2 años, en torno al 10-11%. En ese sentido, yo no coincido con algunos analistas que dicen que es el 20% y que él puede endosar el 20%. Es un 10%. Ahora, Evo Morales tiene uno de los votos más fieles en comparación con los otros candidatos. O sea, son bien leales. Es un núcleo duro ese 10%. La pregunta es, ¿qué va a hacer ese voto que no es de clase baja, sino es de pobreza, sobre todo? ¿Qué van a hacer esos votantes cuando definitivamente entiendan que Evo no va a poder terciar en las elecciones? ¿Van a hacer caso a un Evo que diga voten en blanco nulo? Me animo a pensar que no tanto. Me parece que varios de ellos van a sentirse inclinados a apoyar al hijo político de Evo Morales, a pesar de que el papá diga no, ese es un traidor, porque finalmente es parte de ellos. No todos, pero sí gran parte. Quiero hacer un ping-pong rapidito, porque me gustó mucho esto que decías del desafío tan claramente y tan cortito de Andrónico. ¿Cuál sería el desafío de Eva, Copa? Ay, Eva,
Para empezar, Eva no va a obtener mucho voto en el Alto. Hay una imagen negativa de su gestión municipal. Tiene pocas posibilidades. ¿Cuál va a ser el desafío de Manfred? No disminuir. Estaba disminuyendo en las encuestas. Estaba al principio en 15, 16, terminó en cerca del 10%. Su desafío es no disminuir. ¿Tuto? No encerrarse en Santa Cruz. Y en Santa Cruz no encerrarse en los grupos conservadores, las logias, de donde ha obtenido sus principales alianzas. ¿Samuel? Serruchar poco a poco el piso de Tuto, porque es de donde puede conseguir votos más que de otro lado. ¿Del Castillo? Ay, del Castillo, no sé si va a pasar el 3%. El desafío es que el desafío es que el MAS no pierda la personería jurídica, que un poquito pase el 3%. ¿Dun? Que pase del 2% ya es una victoria. Otra sigla que se pierde. Bueno, está decepcionando a todo el Twitter boliviano. Sarabia. Sarabia. Está en ADN, creo. Sí, está de vicepresidente, ¿no? No va a pasar nada. No sabe, no contesta. Me gusta. Este va a ser un gran reel, chicos. Vamos con vos, Andrónico. Vamos a decir algo que vienen diciendo mucho de Andrónico en todos lados, analistas, periodistas, propios extraños amigos y enemigos. Andrónico no da la talla, Andrónico está decepcionando porque no dice nada, y cuando lo dice, no lo dice en el tiempo, la forma y lo que queríamos los analistas. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Realmente este sentir de algunos analistas se traduce en las encuestas, o es el ego de algunos analistas que les hubiese encantado que lo llamen, pero no les di bola? A ver. A mí me parece que yo creo que se exagera y se pide demasiado a veces a todos los candidatos en términos de lo que ellos pueden ofrecer en este contexto político. A mí me parece que, de hecho, le estamos pidiendo a todos los candidatos, porque esto no es el problema solo de Andrónico, ahorita de Andrónico, le estamos pidiendo que tengan proyecto político, que articulen bien sus coaliciones, que sus coaliciones sean coherentes y todos hablen en la misma línea. Yo tengo una hipótesis que la vengo repitiendo hace mucho tiempo, que creo que estamos además en un momento no solo del declive del ciclo del MAS, sino adicionalmente de la implosión del sistema de partidos. Es decir, en realidad el sistema no funciona, y esto que llamamos partidos en realidad son fuerzas que se juntan de alguna manera muy precaria para las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica yo te diría, yo creo que de alguna manera el salto de Andrónico ha sido un salto difícil, porque él ha tenido que gestionar primero la relación con Evo, que no es fácil. Yo creo que ahí su sobrevivencia en ese juego es una muestra de cierta habilidad política. Y luego, a partir de esa ruptura, tratar de articular una fuerza política en 2 semanas. Y creo que eso no es tan obvio ni tan fácil. Y además articular esa fuerza política en 2 semanas, además con todos pegándole, ¿no es cierto? Es decir, porque ahorita, por razones tácticas, los evistas le pegan a Andrónico. Los luchistas le pegan a Andrónico, la oposición le pega a Andrónico. Entonces, obviamente, el hombre está pegado, todo el mundo lo quiere pegar, y tiene 2 semanas para armar un dispositivo político. Yo mismo me sentiría tremendamente impresionado con esa tarea, ¿ok? Entonces, creo que hay que calcular, hay que entender las dificultades que él tiene en ese contexto. Pero, dicho eso, sí, lo que me parece que todavía no aparece en el caso de Andrónico, y creo que es más determinante, que puede aparecer, pero todavía no aparece, es que tú puedes tener todos esos problemas, pero sí tienes que dar una clara orientación de las 2 o 3 ideas fuerza que te van a conducir en ese proceso político que estás empezando. Y yo creo que en cierto momento el silencio de Andrónico nos daba, digamos, expectativas, pero en cierto momento él tiene que decir, vamos a ir en este sentido. Y creo que ese decir, y no a los analistas, sino decirle, vamos a ir en este sentido a la población, y sobre todo a sus electores. Y me parece que en eso yo no lo veo todavía con claridad, decir, vamos en este sentido, y por tanto se hace esperar, ¿no es cierto? Ahora, lo puede hacer en las siguientes semanas, ¿no? Lo puede hacer, por supuesto, y vamos a ver la efectividad que tenga en eso, ¿no es cierto? Ahora, si no hace eso, efectivamente, ahí sí hay un problema, ¿no?
Porque, insisto una cosa, no hay que esperar que a él, y al contrario del MAS en otro momento, y eso es también lo complicado para el personaje, me parece, es decir, no hay un partido, no hay una estructura detrás que lo va a sostener, ¿no es cierto? Entonces, en buena medida esto se juega mucho en el liderazgo propio, y eso es medio complicado siempre, ¿eh? No es necesario hablar solamente con el voto duro antimasista, es cuestión de hablar con algún taxista, le mando saludos a Becky en el salón, es decir, hay mucha gente que por ahí no está ideologizada o lo único que quiere es que la dejen trabajar y basta de paros y líos y que la dejen progresar y trabajar. Hay gente que se ha desencantado de la propuesta del MAS. Esa gente dice, y vamos a ver qué me contás en relación a los datos que tenés, hay que votar por el puntero de la oposición, no importa por quién, que gane alguien que no sea del MAS. Para vos, ¿es tan así? ¿El voto útil funcionaría en ese caso? Me parece que el voto útil podría funcionar más en las clases medias antimasistas que en el ámbito masista. Lo que pasa es que en el ámbito masista difícilmente van a votar por un Tuto Quiroga o un Samuel Doria Medina, porque ellos representan la Bolivia que los ha excluido. Y después de un periodo en el cual han tenido a uno de los suyos dirigiendo el país, es volver atrás, digamos. Entonces va a ser más duro para alguien del ámbito masista votar por algún líder de la oposición. Y ahí tiene ventaja Andrónico, porque Andrónico casi no tiene competidor en el ámbito masista en las clases bajas. O sea, Del Castillo no es competidor para Andrónico. Creo que Eva Copa tampoco es competidora para Andrónico, a diferencia de las clases medias, donde Tuto y Samuel, y eventualmente Manfred, se están disputando un mismo nicho. Entonces, el voto útil específico en el ámbito masista me parece difícil. También se ha dicho que, por ejemplo, candidatos como Manfred, en su momento cuando estaba más arriba, es verdad que ha ido bajando, podría ser elegido por ese voto decepcionado del MAS. ¿Qué tan cierto hay en eso? En un momento sí, antes de que baje, él estaba llegando a algunos sectores decepcionados del masismo, que el 2020 votaron por Arce, clase baja ascendente y media baja, ese sector intermedio, que votaron por Arce el 2020, se decepcionaron de Arce por la crisis económica y empezaron a ver en Manfred una alternativa, pero parece que se está desinflando y está dejando de ser una alternativa. Para vos, Armando, ¿DUN y los libertarios son solo un fenómeno de redes sociales o pertenecen a la Realpolitik hoy en día? No, yo creo que en este momento son sobre todo un fenómeno de redes sociales, ¿no? Ahora, sí yo les daría un aspecto interesante. Al ser un fenómeno de redes sociales, yo veo muy poco probable que puedan salir a la vida real, digamos, que es del voto masivo, pero sí yo creo que les doy un punto interesante que te muestra además el punto en el que estamos. Sí yo siento que estos sectores están siendo capaces de colocar ciertas narrativas que están marcando la agenda, ¿no? Si por ejemplo el tema del rechazo al Estado, ¿no es cierto? Creo que son temas que ellos han agarrado con mucha fuerza. No es solo DUN, yo diría, es todo el ecosistema liberal que ha aparecido en los últimos 2 años y 3 años. Y los veo además con una fe de militantes, ¿no? Es decir, que extrañas de la vieja izquierda, ¿no es cierto? A veces a los muchachos liberales ahí en las redes, así muy moviéndose. Sí. Y entonces sí creo que están logrando colocar ciertos temas en la agenda, al punto que los dirigentes grandes, digamos, de los partidos grandes de ese espectro, retoman muchos de esos elementos. De hecho, Tuto es el mejor ejemplo, ¿no? Que compra mucho de eso. Pero sí, pero ya como fuerza propia, con sus propios candidatos y con su propia dinámica, sí veo que es un fenómeno de redes que es muy difícil que pase, por lo menos en este momento, a la vida real, digamos, al voto. A ver si Julio nos cuenta un poco de la cocina de las encuestas. ¿Estamos siendo víctimas de la encuestitis o realmente hay una incidencia? Tenemos a un Claure que cada vez que aparece una encuesta nueva se revoluciona el país, estoy exagerando, pero evidentemente fue una de las causas de la ruptura entre Tuto y Samuel. Es decir, la gente lo está mirando, candidatos y también la gente de a pie. Tenemos a un Evo incluso que a veces ha salido a decir que tiene encuestas donde dicen que su intención de voto supera el 60%. Tenemos
a ver, se causa revuelo. ¿Cómo es esto de recoger lo que la gente percibe urbano, ruralmente? A ver, yo creo que las encuestas sí han jugado un papel importante en las decisiones estratégicas de los actores políticos, pero no en la decisión del voto de la población. Si quien introdujo de manera sistemática el uso de las encuestas fue Goni en los años 80 y bueno, el 93 cuando fue elegido presidente. Pero ya desde entonces los actores, los partidos políticos no publicaban las encuestas, pero sí las utilizaban frecuentemente para tomar sus decisiones, especialmente en el periodo neoliberal. Sí. Ahora también hay menos plata para hacer más seguido las encuestas de muchos actores políticos, pero sí las toman en cuenta. Lo que ha cambiado ahora en el uso de las encuestas es que, si bien en el periodo neoliberal el uso era puertas adentro, ahora algunos actores políticos están tratando de utilizar las encuestas con la expectativa de que eso les genere algún tipo de apoyo electoral, que a mi juicio es falso. Ya Armando nos habló en una reunión de la FES, ¿no? Sí. sobre la poca efectividad de las encuestas per se para mover el voto. Entonces, ahora las encuestas están más en los medios, pero siguen siendo igual de ineficaces que antes para afectar el voto del votante real. Pero yo pondría un matiz a lo que dice, justo lo explicaba en esa reunión, es que si bien está demostrado que, digamos, la encuesta no te va a determinar voto y no te va a influir el voto en la dimensión que alguna gente, tal vez un poquito, ¿no es cierto? Pero donde sabes dónde influye es en los actores políticos. Porque muchos actores políticos a veces responden a ciertas construcciones que aparecen en las encuestas y al final, claro, eso tiene que ver también con otros problemas, pero por ejemplo el caso más interesante reciente fue cuando Áñez, el año 2020, ¿no es cierto?, renuncia a la candidatura porque evidentemente varias encuestas mostraban que el MAS estaba empezando a crecer y que ella podía, entre comillas, perjudicar la victoria de las oposiciones en esa elección. Lo mismo que Tuto también, ¿no? Y Tuto también lo presionaron, sí, etcétera. Entonces, sí. Pero hay otra vez, no es que la encuesta es la que provoca, digamos, un cambio de las decisiones de los ciudadanos, sino la encuesta es utilizada por algún actor político para digamos, presionar o para influir en otro actor político para cierta decisión. Entonces, pero bueno, ahí sí podemos ver un efecto, ¿no? Hay un mito de las encuestas que es equiparable al mito de los debates. Se piensa que los debates electorales son tan decisivos que pueden volcar la preferencia electoral y obviamente no es así. No, nada que ver. Entonces, si la gente no toma las encuestas, ¿con qué elementos vota para vos, Julio? Vota con el corazón, vota con el estómago, vota con el bolsillo, vota con el hígado contra alguien. Es un proceso complejo que no se forma en la campaña electoral, sino que es un proceso más largo que se va formando años anteriores y que se expresa en el momento electoral. Son varios factores, son múltiples factores. ¿Estarías de acuerdo con esto que dicen que una encuesta es una foto solo de la realidad? Sí, no, expresa un momento de la evolución, pero ojo, no hay que pensar que la realidad va cambiando, digamos así, un candidato tiene un mes el 2% y al siguiente mes el 25%, claro. Y luego, no, son cambios graduales, son cambios evolutivos, sumativos, que salvo fuertes circunstancias excepcionales, no van cambiando de manera dramática. Llama la atención ese 25-30% que no sabe, no contesta. Y ahí pregunta con trampa. La gente ya no quiere responder las encuestas. La gente... hay gente que me dice que nunca se le acercó un encuestador. Por ejemplo, a mí nunca se me acercó un encuestador. Hay mucha gente que lo dice. Siempre se le pregunta a las mismas personas. ¿Por qué la gente no quiere? ¿No cree en las encuestas y por eso no contesta? ¿Qué opinas? De mi experiencia, hay dos razones para el no sabe, no responde. La primera es que no saben y no responden, de verdad. Y la segunda es que hay votantes de algún candidato que es vilipendiado en los medios de comunicación y se avergüenzan de decir por qué van a votar, ¿no? Como fue en su caso de Trump,
en los años 80, 90 de Condepa, de UCS, y probablemente ahora hayan algunos votantes de Evo que, dado que es tan atacado en los medios, no van a decir exactamente que van a votar por él. En esa misma línea del Julio, él decía, a ver, el voto al final es una decisión bien compleja y bien personal, ¿no? Y por eso también creo que hay ciertas continuidades que siempre aparecen, ¿no? Porque al final, a ver, pongámonos a pensar la racionalidad cuando tú pones un voto por alguien, ¿no? Estás finalmente expresando también tus valores, estás expresando tus expectativas, estás expresando hasta tus sueños finalmente, ¿no? Y luego votas y luego obtienes un resultado político. Entonces, cambiar de voto, cambiar de signo, digamos, no es tan fácil, ¿no? Porque de alguna manera te tienes que renegar a ti mismo, ¿no? No es una cosa tan mecánica, ¿no? Y por eso es que a veces, normalmente, y eso Julio también sabe, las tendencias, digamos, de los grandes bloques políticos suelen ser más estables en el tiempo de lo que uno piensa, si no hay tantas variaciones. Ahora, la pregunta que yo me hago también es que tal vez en este momento sí vamos a ver variaciones, porque estamos viviendo un momento de crisis, un momento de particular tensión en la gente, ¿no? Entonces, quizás por eso es que vamos a ver más desalineamientos electorales que en otra etapa, ¿no? Por eso yo creo que esta es una elección muy particular, por cómo está llegando el país, como hemos visto, cómo están los sentimientos de la gente. Sí, tal vez vamos a ver cambios más sorprendentes, ¿no? Un cambio sería que esta va a ser la primera elección, no sé si 100%, pero bastante digital. No, para mí el dato más duro es que esta es una elección en un fin de ciclo y en una crisis. Ese es el dato más importante. Y de hecho por eso es que creo que tenemos que analizar mejor la crisis y el fin del ciclo, porque eso es lo que va a determinar los sentimientos de la gente, ¿no es cierto? Cómo estamos leyendo el fin del ciclo nos genera, por ejemplo, yo te digo, a alguien de la clase media, el fin del ciclo le está generando ahorita más bien una esperanza del fin del masismo, ¿no? Pero el fin del ciclo a un elector del MAS de toda la vida le está expresando más bien incertidumbre, le está expresando miedo, le está expresando frustración, ¿no es cierto? Entonces, ves que las emociones dependen de los segmentos frente a un mismo evento, y no sabemos muy bien cómo van unos y otros responder, ¿no es cierto? Y eso creo que va a ser... de hecho, a mí una de mis críticas a todos los candidatos es que a ratos siento, y por eso creo que no llegan a más del 10-15%, y te digo todos, es que creo que esta dimensión de entender la emotividad de la gente en este momento histórico del país, creo que ninguno la está agarrando. Sí, finalmente son las respuestas muy tecnocráticas, o un poco seguir viviendo en el pasado, ¿no? En el caso de Evo, pero nadie está terminando auténticamente, creo, de hablar a las tripas de la gente en este momento. Claro, a motivarla. A motivarla. Un poco lo que decía él, que la gente va y vota con su visceralidad de alguna manera. Sí, y en un momento de crisis y como la que vivimos, las vísceras son muy importantes. Y yo siento que nadie le está tocando la visceralidad, no está detectando ese sentimiento. Tal vez algunos en la idea de hay que romper todo frente a la crisis, pero esa no es la mayoría. Otra vez, volvemos a eso, ¿no? Armando decía que lo digital no tiene un papel importante en esta elección. ¿Para vos, Julio? Sí, tal vez en algunos segmentos lo digital es un ámbito expresivo, ¿no ve? Más que de definición del voto. Clases medias, jóvenes se van a expresar en las redes, va a ser catarsis, pero más de eso no va a cambiar mucho. ¿Campañas? Es decir, yo creo que cada vez más el ámbito digital va a ser un escenario de campañas, como en su tiempo fueron los medios de comunicación, ¿no? Sí. Entonces, pero que eso cambie en procesos, no. O sea, es un espacio más donde los candidatos se van a expresar. Además que hay un dato demográfico en eso, ¿no? Es decir, sí, totalmente. De todas maneras, bueno, en la segmentación de la población de Bolivia, digamos, tú todavía tienes casi la mitad de la población viviendo en localidades la brecha, relativamente pequeñas, ¿no? Desde las rurales hasta las un poco más agregadas, que siguen teniendo problemas graves de conectividad. Sí, la brecha es terrible. Entonces, ahí tenemos una brecha enorme. Entonces, las conversaciones en redes son muy importantes, cada vez más importantes, pero siguen siendo en este momento intensas en los mundos urbanos, yo diría, más agregados, ¿no?
ahí van a tener peso, ¿no? Ahora, sí tengo una gran incógnita, ¿no? Durante todo el periodo masista, digamos, la campaña territorial del MAS era muy potente, porque tenía un aparato ordenado, relativamente disciplinado y articulado alrededor del tema de los sindicatos y otras estructuras que podía cubrir territorialmente el país, ¿no? Hoy en día yo te diría que ninguna de las facciones masistas tiene eso, o incluso probablemente se ha debilitado, y por supuesto las oposiciones clásicas, ninguna ha construido eso. Entonces, esta va a ser, mira, una campaña extraña, porque no veo a ningún actor con una capacidad tan grande de esa territorialización de la campaña, y no sé cómo eso va a influir al final en el voto, pero ese es un dato nuevo. Mira, no habíamos tenido antes ese tipo de debilidad territorial de todos los partidos, incluyendo las facciones masistas, te diría, ¿no? Hablemos del voto joven, Julio. ¿Cómo va a votar aquel boliviano o boliviana que va a ir a las urnas por primera o segunda vez? ¿Qué opinas? ¿Qué dicen los datos? En nuestras encuestas, la variable edad es diferenciadora, pero muchísimo menos diferenciadora que la variable clase social y región. O sea, claro, no es un elemento que explique la varianza del voto de manera central, ¿sí? Ya. Entonces, eso quiere decir que muchos jóvenes de clase media van a tender a votar de manera parecida que los mayores de clase media, y lo mismo en clases bajas. Eso me animaría a decir. De todas maneras, sí va a haber sus particularidades por dos razones. Primero, que los jóvenes son portadores más centrales de la demanda de renovación. Y segundo, es algo que no vemos, y me parece que va a influir como en otros países, que temas que están desapercibidos ahora para los adultos, como temas de sexualidad, derechos sexuales, derechos reproductivos, identidades, medio ambiente, todo el tema progre, sí va a influir. Y probablemente vamos a ver una tendencia, como se ha visto en otros países, que las mujeres jóvenes de clases medias van a asumir posturas más progresistas, y contrariamente los varones jóvenes de clases medias, posturas claramente más conservadoras. Vamos con el mensaje final de este ring, que creo que estuvo bastante entretenido. Gracias a ambos por... Que no fue ring, pero... No les gusta, bueno, pónganle el nombre que quieran, pero igual estuvo bueno como el intercambio de ideas.